Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien y todos ven la imagen de la pantalla? Sí, Maestra Milady, ¿me escucha? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. Vamos a empezar la sesión, maestra, esta tarde. Bienvenida y agradeciendo su apoyo. Iniciamos, maestra. Ok, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a impartirles el tema de clasificación del triage en el servicio de urgencias. Si tienen alguna duda, por favor vayan comentando en el chat las preguntas o dudas que vayan surgiendo, o pueden interrumpir la ponencia, alzar la mano y pues ya ir participando, ¿va? Para ir respondiendo pues todas las preguntas o dudas que vayan surgiendo durante la ponencia. Bueno, como introducción o un pequeño pauta para iniciar este tema, ¿qué es el triage? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que triage o triaje es un proceso o un sistema de clasificación en el cual pues se va a seleccionar a todos los pacientes que llegan al servicio de ¿qué? Pues de urgencias. El triage tuvo sus inicios durante la Guerra Napoleónica, cuando el líder del ejército pues, de Napoleón se dedicó a seleccionar qué pacientes iban a necesitar de una atención urgente a comparación pues de los otros soldados o heridos de la guerra. ¿Por qué? Pues se dio cuenta que no todos los heridos durante la guerra necesitaban el mismo tipo de atención. Entonces necesitaba dar prioridad a aquellos soldados que pues su vida estaba en peligro y aquellos otros soldados que podían esperar varias horas sin ningún problema, sin que pues su situación de salud se viese afectada o inclusive perdiesen la vida. ¿Sale? Entonces, este asunto del sistema de clasificación y del triage tiene sus inicios desde hace muchos años y se ha venido pues perfeccionando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. ¿Sale? Actualmente en México existe una guía de práctica clínica de triage hospitalario de primer contacto en el servicio de urgencias del segundo y tercer nivel de atención. Así se llama esta guía de práctica clínica, la cual pues consiste y hace una, ¿cómo les explico? Nos da las pautas para poder realizar un triage adecuado en el área de urgencia. ¿Sale? Engloba el segundo y tercer nivel de atención, pero nos da las pautas para poder priorizar la atención en los servicios de urgencia. ¿Por qué puse aquí personal de enfermería y instituciones de salud? Bueno, pues el triage se va a realizar en los servicios de urgencias. Y en los servicios de urgencias, el personal de enfermería va a ser pues el encargado de realizar el triage. Varía la institución de salud en la que se elabore, pero hay muchos estudios ya realizados respecto a el triage, en el cual pues en muchos de esos estudios nos dice que el personal de enfermería es el personal encargado de realizar el triage. Inclusive la Asociación Española de Enfermería de Urgencias nos dice que el personal perfecto o el personal ideal para realizar el triage en el área de urgencias es el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque estamos capacitados, tenemos los conocimientos adecuados. Además de eso, pues somos el personal que va a estar 24/7 en los servicios de salud. Por eso es muy importante
pues no solo el saber cómo realizar el triage, sino estar en constante capacitación respecto a toda la información que existe del manejo o pues de la clasificación del. En México les digo, pues tenemos una guía de práctica clínica que es esta, pero existen muchas otras clasificaciones del triage, inclusive hay instituciones que no no se enfocan, hablando de México, instituciones en las que no se enfocan en esta guía de práctica clínica, sino que retoman otros sistemas de clasificación para poder pues seleccionar o priorizar a los pacientes que llegan al servicio de urgencia. Otro punto es que se puede dar dos situaciones. La selección de pacientes, digamos, pausada o el arribo pausado de los pacientes y el arribo masivo de los pacientes. Al arribo pasivo o pausado me refiero al hecho que te llegan 2, 3, 4 pacientes consecutivamente, pero de diferentes situaciones. Y me hago referencia al arribo masivo cuando por alguna situación existió o existe un accidente múltiple, una catástrofe o alguna situación de emergencia dentro de la sociedad que hace que se produzcan múltiples víctimas y pues múltiples lesionados. Y obviamente que al haber múltiples víctimas, el triage que se tiene que realizar tiene que ser un triage hasta cierto punto diferente, porque ahí ya engloba no solo pues las cuestiones fisiológicas del paciente, sino engloba también los recursos pues del hospital con el que éste cuenta para afrontar esa situación de múltiples víctimas. Lamentablemente, esto no solo sucede en México, sino sucede en todos los países. El servicio de urgencias es relacionado con una mala calidad de atención. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que comenta el vecino, el amigo o en Facebook, las redes sociales, etcétera, que pues mi familiar fue al IMSS o al ISSSTE o a X unidad y no se le atendió o tuvo tantas horas esperando ser atendido, ¿no? Entonces eso genera pues una mala percepción de los usuarios pues de los servicios de salud. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión que es muy volátil, porque lamentablemente la población derechohabiente de pues, las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, no tienen una educación adecuada respecto a qué es una emergencia o qué es una urgencia. ¿Cuántas veces, y no me van a dejar mentir ustedes compañeros que están pues, tomando la ponencia, cuántas veces llegan pacientes por uñas enterradas, por un dolor lumbar, por cefalea leve, por un ardor de garganta de una semana de evolución, esas cuestiones que pues no ponen en peligro la vida del paciente, pero que saturan los servicios de salud. Entonces, hay cosas que no nos ponemos a pensar o como usuarios de servicios de salud en ese momento no nos ponemos a pensar, simplemente queremos pues ser atendidos. Ayer me parece de una publicación en Facebook que hablaba precisamente de este tema, ¿no? Decía lo que pasa detrás de la sala de urgencias. En resumen, la publicación o el texto decía que
Muchas veces los usuarios de los servicios solo ven lo que pasa de la puerta hacia afuera, pero no ven lo que realmente sucede de la puerta hacia adentro. Mientras de la puerta para afuera puede haber 5 o 10 pacientes con situaciones no urgentes, y de la puerta hacia adentro se está luchando o se está llevando una lucha contra la muerte, porque un paciente pues está en paro cardiorrespiratorio, un paciente está en shock, un paciente tiene alguna patología que pues claramente si no se le atiende o se le interviene de una manera rápida y adecuada, pues esa persona va a llegar a fallecer. Entonces, siento que hace falta esa parte o esa concientización por parte de los usuarios, y que pues nosotros cuando nos toca o nos toque ser usuarios de los servicios de salud, pues igual tener esa pauta, ¿no? De entender que hay un sistema y que todo debe ser de acuerdo a la necesidad y a la prioridad de los pacientes. En lo personal, pues les hago la invitación para que compartan con sus amigos, familiares, vecinos, en alguna plática o alguna reunión que en algún momento tengan, pues hacer eso de que ese comentario que no hay que hacer un mal uso de los servicios de salud, principalmente de los de urgencia. ¿Por qué? Porque eso, al hacer un mal uso de esos servicios, desencadena una mala calidad en la atención. Y al desencadenar una mala atención en salud, pues no solo se agotan recursos materiales y recursos humanos, sino también se pierden vidas al no tener una adecuada selección de pues todas las situaciones de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencia. El sistema de triage va a ser un sistema de clasificación, como ya les había mencionado, que va a ser capaz de seleccionar y priorizar la atención que van a recibir los pacientes. ¿A qué me refiero con la capacidad de seleccionar y priorizar? Bueno, pues no todos los usuarios, no todos los pacientes tienen la misma necesidad. Hay pacientes que tienen necesidades más urgentes que otras. Y esto pues va con base en los signos y síntomas del paciente, en la situación clínica que en ese momento esté pasando pues el paciente. Pero hay algo muy importante dentro de esto. Para mí es una triada de, pues como tal, el triage, conocimiento y personal de enfermería. ¿Por qué en los enfermeros? Como ya les comenté, ¿por qué nosotros? Porque somos la primer fuerza pues, laboral en las instituciones de salud. Las instituciones de salud cuentan con un gran número de personal de enfermería, hablando de, pues por grupos, ¿no? Médicos, afanadores, laboratorios, rayos, etcétera. Entonces, personal de enfermería representa la mayor fuerza de trabajo pues laboral en las instituciones, y por ende, pues como les comenté al principio, somos los encargados de realizar el triage en los servicios de urgencia. Pero debemos de estar capacitados, debemos de tener los conocimientos respecto a ese triage, respecto a cómo realizar un triage adecuado en el área de urgencias. Y más que nada compartir sus conocimientos con los estudiantes, con los pasantes, para que ellos también se vayan pues familiarizando con toda la situación pues, de realizar un adecuado triage. En lo personal, cuando me gradué de la especialidad, mi tesis fue respecto al conocimiento del triage por el personal de enfermería. Entonces yo hice una investigación en la cual
pues en un hospital investigué cuál era el conocimiento que el personal de enfermería tenía respecto a la guía de práctica clínica y hubiese resultados pues variados. En resumen, el 80% pues sí tenía unos conocimientos pues adecuados de la guía de práctica clínica. Tomando como referencia otros estudios realizados en otras partes y por otras personas. Algunos estudios arrojaban resultados buenos, algunos estudios arrojaban resultados malos y otros estudios pues arrojaban resultados moderados. Respecto a esto de las investigaciones, pues eso nos puede ser útil para llevar a cabo campañas de capacitación constante dentro de las instituciones, porque si se detecta que hay una deficiencia o un déficit respecto a un tema en específico, en este caso que es el TEAS, que es un tema pues muy simple pero importantísimo en los servicios de urgencia, pues se puede hacer una capacitación continua para mejorar esos conocimientos, para mejorar esa atención en los servicios de urgencia. Y eso nos va a traer como resultado pues una reducción de los tiempos de espera y una disminución de la saturación del servicio, ¿no? Muchos de nosotros pues hemos estado presentes en los servicios de urgencias y los servicios de urgencias están así de llenos de pacientes de muchas índoles, desde el que viene por recetas, del que viene por un dolor de muela, del que viene por una cefalea, el que viene por una diarrea leve, inclusive en aquel paciente que viene con datos de infarto, que viene chocado, que viene con EBC, etcétera. Entonces, pues la demanda de los servicios es mucha, principalmente porque pues, la población va creciendo constantemente. Entonces, eso hace que exista mayor cantidad pues, de derechohabientes de los diferentes servicios de salud. Y al hacer un mal uso, pues los pacientes de estos servicios y al no realizar una selección adecuada de los pacientes, pues desencadena una mala calidad de atención. Entonces, nuestro objetivo como profesionales de salud o personal de enfermería es reducir los tiempos de espera en los servicios de salud. De hecho, el tiempo de espera es un indicador de calidad respecto a, pues, al área de urgencias. Es una de las encuestas o de los ítems que se le realizan a los pacientes para evaluar la calidad en la atención en los servicios de urgencias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir una experiencia respecto a los servicios de urgencias? ¿Cómo es pues el arribo de los pacientes, la saturación de los servicios en su unidad? ¿Alguien de los que tenemos conectados? Nadie, ok. Bueno, continuamos entonces. Datos proporcionados por la Secretaría de Salud nos da unos datos respecto a los años 2018, 2019 y 2020. Estos datos pues es en relación de las urgencias que fueron atendidas en los servicios. En estos encontramos que en el 2018 del total de consultas o de pacientes atendidos en el área de urgencias, el 30.26% fueron urgencias calificadas.
Al decir urgencias calificadas, se hace referencia a aquellas situaciones pues urgentes en las que la vida del paciente pues, se está o se pone en peligro. Y el 68.59% fue identificado como urgencia no calificada. Una urgencia no calificada pues nos dice que es aquella situación en la que la vida del paciente no corre peligro, es decir, los pacientes que van por recetas, que van por dolor de muela, dolor lumbar, dolor leve, etcétera. Situaciones que, pues en las cuales la vida del paciente no representa ningún peligro. Ahora, en el 2019, el 29.57% fue identificado como urgencia calificada y el otro 70.41% como una urgencia no calificada. En el año 2020, el 31.69% de las consultas fue identificado como urgencia calificada y el otro 67.67% como una urgencia no calificada. Con esto, ¿qué se puede concluir respecto a la información proporcionada por los servicios de salud, por la Secretaría de Salud? Pues que aproximadamente del 60 al 70% de las consultas atendidas en el área de urgencias son situaciones no urgentes y solo aproximadamente el 30% de las consultas de urgencia o de las situaciones de que se desarrollan dentro del área de urgencia son cuestiones netamente pues urgentes o situaciones en las que se pone en peligro la vida del paciente. ¿Quiénes laboran de los que están presentes en instituciones de salud? Voy a preguntar. Entonces, Ana Karen, ¿laboras en alguna institución de salud? Si pueden comentar, por favor. O comentar en el chat, por lo menos. Aide. Buenas tardes. Sí, yo laboro en una institución pública que es la Secretaría de Salud. Ok, Aide. En tu institución, ¿cómo es el arribo de los pacientes? ¿Qué te llega más? ¿Situaciones que necesitan pues de una urgencia o situaciones no urgentes? Por lo regular creo que pasa en todos lados, ¿no? En el área de urgencias llegan lo no urgentes. Del 100% creo que estamos igual, como un 30% es urgente, emergente, y todo lo demás pues no es urgencia calificada. Ok, muchas gracias, Aide. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir? Lucy. O José. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, así como comentó la compañera Aide, pues eso sucede no solo en México, no solo en Oaxaca, sino en todos los estados de la República Mexicana y pues en todo pues en todas las instituciones a nivel global. Se hace un mal uso de los servicios de urgencia
Y eso no lo digo yo, pues nos los proporciona datos obtenidos de la Secretaría de Salud, en la cual pues existe evidencia de pues la mala recepción, digamos, o la mala, el mal uso de los servicios por parte de pues los usuarios de salud. El proceso de clasificación de los pacientes, es decir, triage, que acuden a los servicios de urgencias hospitalarias, se ha convertido en una necesidad apremiante. Por una parte, es una gran demanda de la atención y saturación de dichos servicios, y por la otra, es necesario establecer criterios y procesos específicos de atención que reduzcan la morbimortalidad de los usuarios, independientemente de la unidad hospitalaria que los reciba. El uso o la utilización del triage precisamente llega a esto, llega a reducir la morbimortalidad de los usuarios o de los pacientes. ¿Por qué? Pues al haber una adecuada clasificación de estos, hay mayor pues probabilidad de que esos pacientes con situaciones graves pues se recuperen, y que los pacientes que tienen situaciones pues no urgentes o situaciones no graves, pues de igual manera tengan una adecuada recuperación, debido a que el tiempo pues para su atención o su patología pues es el adecuado y no pone en peligro pues la vida de esos pacientes. El triage en urgencias ya les había pues comentado que es realizado por el personal de enfermería. El personal de enfermería es el encargado de realizar esta selección o esta clasificación de los pacientes. Todo comenzó pues en la guerra napoleónica, como ya les había comentado un poquito en la parte introductoria de la ponencia. Cada vez más países pues fueron perfeccionando sus sistemas de clasificación en relación al tiempo y criterios. Inclusive hay sistemas de clasificación en el cual pues selecciona a los pacientes con base en el tiempo y las patologías o signos y síntomas que esos pacientes puedan presentar. En México ese es el nombre completo de la guía de práctica clínica de triage hospitalario de primer contacto en los servicios de urgencias adultos para el segundo y tercer nivel de atención. ¿Alguien ya ha tenido la oportunidad de los que están presentes de leerla o conocían esta guía de práctica clínica? Nada más comenten en el chat, por favor, sí, no. Si ya la conocían o ya habían tenido alguna capacitación o algo de respecto al tema. Dice Aide, no. ¿Alguien más? No habían escuchado esta guía de práctica clínica. Entonces, bueno, pues entonces el día de hoy van a conocer esta guía de práctica clínica y van a aprender a seleccionar o realizar un triage adecuado.
Esta es la carátula de la guía de práctica clínica. Está muy corta, está muy sencilla de entender. Esa es la que se encuentra pues en México. Pero les repito, hay muchas otras sistemas de clasificación de triage que de igual manera les voy a hacer pues mención así a grosso modo pues los cómo se realiza en las demás escalas. Ahora sí, la conceptualización como tal del triage. El triage se define como tal como un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su urgencia, gravedad. Aquí hay algunas palabras claves. Hay algunas palabras claves como valoración clínica preliminar que ordena en función de su urgencia, gravedad, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa en el servicio de urgencia. Al decir antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa, como sabe, una vez que el paciente ingresa al servicio de urgencias, pues se le realiza una valoración completa, cefalocaudal, se le establece algún diagnóstico y se le inicia el tratamiento correspondiente. Entonces, antes de eso, el triage tiene que ser capaz de realizar una valoración rápida, una valoración preliminar o una valoración instantánea en la cual nos permite identificar cuál es la causa que está llevando al paciente al servicio de salud y por ende clasificarlo pues con qué tiempo digamos va a ser atendido. Y que en una situación del servicio o de disminución de los recursos, los pacientes más urgentes sean tratados primero. Esta otra palabra es una palabra clave. Los pacientes más urgentes sean tratados primero. Y respecto a las situaciones en las de múltiples víctimas que les había yo mencionado al principio, aquí hay otra palabra clave, y que en una situación del servicio o de disminución de los recursos. ¿Por qué subrayo esto con diferente tono de pincel? Porque cuando hay una situación con múltiples víctimas, se tiene que hacer una modificación, pues, digamos, rápida o una leve modificación al triage normal. Porque hay mayor número de víctimas y hay menor número de camas o camas en área de choque o en área de observación. Hay un menor número de recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, adelantándome un poquito, en las situaciones de múltiples víctimas, pues se da prioridad a aquellos pacientes que tengan mayor probabilidad de supervivencia. Es decir, aquellos pacientes en los que voy a utilizar menos recursos, tanto material como humano, y que tienen mayor probabilidad de sobrevivir, a aquellos pacientes que tienen pues la necesidad de utilización de más recursos y que su tiempo o su probabilidad de sobrevida pues esté disminuida. Ok, continuamos. Los objetivos del triage
son los siguientes. Categorizar la atención del paciente en una urgencia calificada. Identificar los factores de riesgo para categorizar la urgencia calificada. Y priorizar al paciente para asignar el área correspondiente para su atención. Sala de reanimación, sala de observación o sala o área de primer contacto, es decir, consultorio. O inclusive derivar a ese paciente al área de consulta externa si éste estuviese pues habilitada en ese momento. ¿Vale? Por ejemplo, si fuese en el turno matutino, en el que hay una área de consulta externa pues para los pacientes, se puede pues referir a esos pacientes al área de consulta externa, pues aquellos pacientes que son clasificados como pues no urgentes o con situaciones que pues no se pone en peligro su vida. La guía de práctica clínica nos data dos puntos muy importantes. O nos guía nos marca las pautas para los siguientes procesos. Uno, para el proceso de asignación de la prioridad y dos, para la clasificación del paciente. A continuación vamos a ver cada uno de estos. El proceso de asignación de prioridad. Este proceso de asignación de prioridad cuenta con las siguientes acciones que no debe de consumir más de 5 minutos. Es decir, que la asignación de la prioridad debe ser rápida, debe ser realizada de una manera pues breve, pero debe ser capaz de identificar pues aquellos pacientes que necesitan una prioridad más urgente que de los que pues no. La categoría lo selecciona o lo divide en 4 puntos. Punto número 1 o primer punto, realizar una evaluación rápida de la vía aérea, ventilación y circulación. Hay una simple pregunta con la que se puede valorar este primer punto, una valoración rápida de la vía aérea, ventilación y circulación. Simplemente con el hecho de saludar al paciente, buenos días señora, buenos días señor, buenos días joven. Mi nombre es la enfermera Milady. Dígame cómo está usted. Si este paciente o este usuario tiene una respuesta a la pregunta o al saludo que nosotros estamos realizando, ahí estamos identificando vía aérea. ¿Por qué? Pues para que el paciente pueda emitir un juicio, pueda dar una respuesta, tiene que tener una vía aérea permeable y por lo consiguiente sus campos pulmonares van a estar ventilados. Si por el contrario el paciente no emite ningún sonido o vemos que el paciente tiene alguna dificultad al habla respecto a dificultad para respirar, pues nos podemos dar cuenta que algo está pasando ahí, es decir, que ese paciente ya se nos va a encender con un poquito rojo de que algo está pasando. Y por lo consiguiente, pues la circulación. Por eso la podemos identificar de manera rápida al momento de pues saludar al paciente y hacer una valoración visual de manera rápida respecto al paciente. Segundo, preguntar el motivo de la urgencia. Se debe hacer una anamnesis, dirigida, específica,
que identifique de manera oportuna e inmediata la causa principal de la solicitud de consulta, conforme a lo referido por el paciente y los hallazgos clínicos en el primer contacto que se asigna la prioridad del paciente. Es decir, vamos a decirle al paciente, señora Juana, señor Pedro o señorita, dígame cuál es el motivo de su consulta. Y el paciente pues ya nos va a explicar y nos va a decir cuál es su motivo de consulta. Pero eso se va a complementar con la valoración rápida que nosotros hicimos de vía aérea, ventilación y circulación. Y un dato muy importante, la observación que vamos a tener con nuestro paciente. Tercero, evaluar los signos vitales del paciente. ¿Qué signos vitales vamos a valorar? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Y bueno, hay fuentes que nos dicen que la glucosa se considera como otro signo vital. Entonces, si el paciente en este caso, por ejemplo, me llegase somnoliento o me llegase semi-inconsciente, por ejemplo, se puede hacer una valoración de glucosa para determinar si esta está baja o elevada. Y también aquellos pacientes que son, pues padecen diabetes o diabetes mellitus, pues se le va a hacer la toma de la glicemia capilar como un sexto signo vital. Y una vez obtenido pues los resultados de estos 3 puntos a valorar, se va a hacer la asignación del tratamiento dentro del servicio de urgencias de acuerdo a la prioridad del paciente. Es decir, se va a seleccionar el área de destino en el cual el paciente va a acudir para pues, realizarle el tratamiento y abordaje adecuado. Respecto al punto de clasificación del paciente, se sugiere establecer en los servicios de urgencias de triage 3 niveles para optimizar la atención del paciente. ¿Alguien sabe qué 3 niveles se pueden utilizar? ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 niveles? Ahora aquí tenemos un comentario. Dice no. Bueno, nos vamos a ver a continuación. Bueno, los 3 niveles son paciente clasificado como rojo, como amarillo y como verde. Son los 3 criterios. Esta guía de práctica clínica nos menciona acciones que va a tomar o va a realizar tanto el médico, enfermera y el médico encargado del servicio de urgencia. El triage, o en este caso la guía de práctica clínica, nos menciona que el médico pues puede ser el que realice lo que es la clasificación o el triage, ¿no? Pero también puede ser el personal de enfermería. Entonces este personal va a recibir y saluda al paciente y o familiar o persona legalmente responsable. Es decir, como ya les había mencionado en las diapositivas anteriores, va a saludar al paciente, lo va a saludar, ya sea al paciente o al familiar. Va a realizar el interrogatorio directo al paciente o indirecto al familiar o persona legalmente responsable. Y la inspección del hábitus exterior del paciente para clasificar la urgencia y establecer el motivo de consulta, que son básicamente los puntos que vienen descritos en el proceso de la asignación de la prioridad.
En este caso, la enfermera general o auxiliar de enfermería va a saludar al paciente y realiza la toma de signos vitales. Tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación y glucosa capilar en aquellos pacientes que sean diabéticos. Y el médico en el área de urgencias va a clasificar al paciente respecto a tres criterios o 3 puntos. Emergencia, rojo. Urgencia calificada, amarillo. Y urgencia no calificada, verde. Son los 3 áreas o los 3 criterios en los cuales se va a clasificar al paciente. Repito, emergencia, rojo, urgencia calificada, amarillo y urgencia no calificada, verde. En el paciente clasificado como rojo, se va a activar la alerta roja y va a ingresar ese paciente de manera inmediata al área de reanimación o al área de choque. ¿Por qué en esta área? Porque esta área del área de choque va a ser un área que va a contar con todos los recursos, tanto materiales y equipos biomédicos, para un adecuado abordaje del estado de salud del paciente. Cabe mencionar que los pacientes que son clasificados como rojos, pues su vida corre peligro, su vida está en riesgo y por lo consiguiente tienen que tener una atención adecuada y rápida pues de todo su proceso y tratamiento. En este caso el médico va a avisar al personal de admisión y trabajo social y se va a iniciar el procedimiento para el control de valores y ropa, así como registro de pacientes que son atendidos en los servicios de urgencias y hospitalización. Aquí algo muy importante, siempre se debe avisar al área de trabajo social. ¿Por qué? Bueno, muchas veces estos pacientes llegan con pertenencias de valor y no traen ningún otro familiar, inclusive pues vienen solos o son pacientes que la ambulancia o los servicios de emergencia llevaron al hospital. Entonces alguien se tiene que hacer responsable de las pertenencias de esos pacientes y por cuestiones pues legales tiene que haber un responsable con firma y todo lo correspondiente para evitar pues pérdidas o extravíos pues innecesarios. El paciente clasificado como amarillo, aquí en este caso el médico del área de urgencias va a informar al paciente, familiar o persona legalmente responsable sobre el estado de salud del paciente y el tiempo probable para esperar en recibir su consulta o pasar al área de observación. Y se va a indicar al familiar o a la persona legalmente responsable para proporcionar datos en la admisión de urgencias para su registro. Bueno, los pacientes clasificados como amarillo son aquellos pacientes que tienen una situación urgente, pero que esta situación no va a desencadenar la muerte del paciente. Es decir, que esos pacientes pueden esperar media hora o inclusive una hora para la atención. Son pacientitos que sí, los voy a atender, pero tengo un paciente en choque, entonces voy a darle prioridad al paciente en choque y una vez estabilizado el paciente en choque, pues ya ingresa este pacientito clasificado como amarillo. Pero hay un punto muy importante. Se le debe informar al familiar de los pacientes el tiempo de espera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no se le informa a la señora Juana, al señor Pedro, que me llegó con, ¿qué les gusta? Una diarrea
moderada. Si no se le informa que me va a esperar una hora o media hora porque tengo un paciente grave, pues el paciente se va a desesperar. Se va a desesperar, va a pensar que no está siendo atendido y pues va a generar una insatisfacción en los servicios de salud. Y por último tenemos al paciente clasificado en color verde. En este caso, pues de igual manera se le va a informar al paciente o familiar o persona legalmente responsable de su estado de salud y el tiempo probable que se va a esperar para su consulta. De igual manera, esos pacientitos clasificados como verde, pues son pacientitos que vienen por todo menos por cosas verdaderamente que tienen que ser atendidas en urgencia. Entonces, esos pacientitos pueden esperar mucho más tiempo a comparación de los pacientes clasificados como amarillos. Inclusive los pacientes clasificados como verde, pues pueden ser referidos al área de consulta externa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. Okay, espero que todo esté quedando pues claro. Ahora, ¿qué es una emergencia? ¿Qué es una urgencia? ¿Y qué es una urgencia no calificada? Bueno, el rojo o emergencia son eventos que ponen en peligro la vida o función de un órgano en forma aguda y debe ser atendido dentro de los primeros 10 minutos a su llegada a urgencia. Aquí la guía de práctica clínica nos propone tiempos establecidos o tiempos que nos van a servir como guía para la atención de esos pacientes. Entonces, una emergencia va a ser aquella situación que va a poner en peligro la vida de nuestro paciente o la función de un órgano de forma aguda y debe ser atendido dentro de los primeros 10 minutos a su llegada al servicio de urgencia. ¿Alguien tiene así la idea de qué situación puede alojarse en una emergencia? A una emergencia sería un traumatismo craneoencefálico severo. Así es, muchas gracias, Aide. Así es, un traumatismo craneoencefálico sería un ejemplo de una emergencia. Dice José Avelino, paro cardiorrespiratorio. Correcto. Un paro cardiorrespiratorio sería pues otro ejemplo de una emergencia. Otra emergencia Una sería, Ajá. una urgencia, pues sería una embarazada que haya tenido alergia, por ejemplo, que se haya intoxicado. Ajá, esa podría ser una urgencia. Gracias, Juquila. Bueno, la definición de urgencia de la guía de práctica clínica son aquellas condiciones en las cuales el paciente puede deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad, así como reacciones adversas que pueda presentar el paciente al tratamiento establecido, y debe ser atendido dentro de los primeros 30 a 60 minutos. En las urgencias, pues aquí nos hace una selección. Dice Erika, hemorragias en alguna extremidad por accidente. ¿Te refieres a urgencia o emergencia, Erika?
Urgencia o emergencia. Emergencia. Exactamente. Pacientes politraumatizados pues pasan directo al área de traumachoque, que es clasificado como emergencia. Gracias, Erika. Entonces, una urgencia, tal como lo dice la definición, son condiciones en las cuales el paciente puede deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad, o presentar reacciones respecto al tratamiento inicial. En las reacciones respecto al tratamiento inicial, por ejemplo, el paciente ingresó por dolor lumbar, escala de EVA 8, 9, y pues se le pasó al área de observación. Se le inició un acceso venoso y se le inició medicamentos intravenosos. Le indicaron ketorolaco más, que les gusta, una ámpula de tramadol, una solución de 250, ¿no? Para vena. Pero al momento de iniciar la infusión de esos medicamentos, el paciente comienza a presentar alguna reacción, rash o flebitis o alguna reacción respecto a los medicamentos que se le están administrando. Entonces ahí el paciente está reaccionando o está presentando una reacción respecto al tratamiento inicial, y es igual, pues entra dentro de las urgencias y debe ser atendido dentro de 30 a 60 minutos. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una urgencia? ¿Alguien puede comentar qué situación para ustedes entraría dentro de una urgencia? Una embarazada con trabajo de parto, ahí sí que. Ajá, una embarazada con inicio de trabajo de parto. La embarazada con inicio de trabajo de parto no entraría en emergencia. ¿Por qué? Porque no se está poniendo en peligro la vida de la paciente, pero sí tiene que ser atendida de una manera pues rápida, o en este caso breve, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico en el cual pues en cualquier momento puede desencadenar lo que es el nacimiento del producto, y pues si no se atiende adecuadamente o no se atiende a la brevedad también, pues puede desencadenar el deterioro del estado de la paciente. Por último, una urgencia no calificada. La urgencia no calificada se define como condiciones que el paciente considera como prioritarias, es decir, lo que el paciente cree que es importante y que es grave, pero que no pone en peligro su vida. Situaciones Un dolor médico. Ajá, dime, Kukila. un dolor de, por ejemplo, un dolor de espalda crónico que tenga 2 días. Así es, un dolor de muela, Un dolor de una uña muela. enterrada. Ajá. ¿Cuántas veces me llegaron pacientes de a las 3 de la mañana con una uña enterrada? Porque no podían dormir por la uña enterrada. A esa hora se les ocurre ir al servicio de urgencia. Un sangrado menstrual que pues que no sepa, diga ella que sepa que está embarazada y no se la haya bajado, por ejemplo, que no sea, como le diré, que no sea constante su regla, que sea un sangrado irregular, y luego llegan y dicen que probablemente están embarazada y es su regla. Ajá, Y o no es una simplemente, emergencia, es una consulta normal. Ajá. exactamente, o simplemente llegan por dolor, ¿no? Por dolor menstrual. Entonces son situaciones que pues alargan los tiempos de espera, que saturan los servicios y que pues no necesitan pues, estar en el área de urgencias. Aquí nos menciona igual la guía otras situaciones médico-administrativas y médico-legales.
¿Como qué situación? La que va por un certificado médico o por una receta. Son situaciones en las cuales no existe un tiempo límite para su atención. ¿Por qué? Pues se le tiene que dar prioridad a la emergencia y a las emergencias, ¿no? Y pues a lo último hay que dejar a los pacientes clasificados como verde. Imagínense, tienen un paciente baleado que está en área de choque, una paciente que está con inicio de trabajo de parto en el área de urgencias, un paciente que está con, ¿qué les gusta? Que es diabético y llegó con 300 de glucosa o 250 de glucosa. Y una paciente que viene por un certificado médico. Pues, ¿quién se va a atender primero? Pues el paciente que está en el ¿En área choque? de choque, el paciente que llega baleado. Exacto, Erika, retiro de puntos. Es algo que muy comúnmente llega también al área de urgencias y que pues no son urgencias. Literalmente, no, eso se puede ver o lo pudiesen haber agendado en el área de consulta externa. ¿Dudas hasta aquí? Ok, continuamos. Ahora, dentro de cada categorización, están los signos vitales. Como sabemos, para la categorización del triage hay que tomarle los signos vitales al paciente. Tampoco podemos solamente visualmente escanear al paciente y decir, no, pues va en rojo, va en amarillo, va en verde, ¿no? Sino se tiene que complementar con los signos vitales, tal y como lo muestra el criterio que les había comentado aquí, ¿no? Evaluar los signos vitales del paciente. En los pacientes clasificados como rojo, van a ser aquellos pacientes que tengan los siguientes signos vitales. Sistólica menor a 90 o mayor a 200 milímetros de mercurio. Es decir, que tenga hipotensión o que tenga una hipertensión. Diastólica menor a 60 o mayor a 120. Pero pues la presión arterial es relativa también. Hay pacientes que son pacientitos que manejan cifras bajas de presión arterial pues, durante toda su vida, manejan 160, 90, 60, y para esos pacientes es normal. Por ejemplo, yo soy uno de esos pacientes, yo manejo presiones de 90, 60, ¿no? Entonces, al tener una presión de 90, 60, pues no, tampoco es sinónimo que me estoy muriendo, pero se debe hacer una valoración complementaria con el resto de los signos vitales y la valoración clínica preliminar del paciente. Frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto y mayor a 130 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria por minuto menor a 10 y mayor a 30 respiraciones por minuto. Temperatura menor a 35.5 y mayor a 40 grados. Ojo, estamos hablando de emergencia. Saturación de oxígeno menor al 70%. Y aquí en los constantes vitales no el área de emergencia, la guía de práctica clínica no engloba el Glasgow. Respecto a la emergencia, sería aquel paciente que presente un Glasgow menor a 9 puntos. Menor a 9 puntos. En los signos vitales de los pacientes clasificados o seleccionados como amarillo, una presión sistólica menor a 110 o mayor a 160. Una diastólica menor a 80 o mayor a 100 milímetros de mercurio.
Frecuencia cardíaca, menor a 60 latidos por minuto y mayor a 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, menor a 16 respiraciones por minuto o más de 24 respiraciones por minuto. Temperatura, menor a 35.5 o mayor a 38 grados de temperatura. Saturación de oxígeno, de 89 a 71%. Glicemia capilar, menor a 60 o mayor a 180. Escala de coma de Glasgow, de 9 a 12 puntos. Son los signos vitales que va a presentar nuestro paciente para ser clasificado como amarillo. Y como verde o urgencia no calificada, presión arterial sistólica 120 milímetros de mercurio más menos 20. Es decir, de 100 a 140 la sistólica. Y la diastólica de 60 a 100 milímetros de mercurio. Ambos es más menos 20. Frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 16 a 24 latidos por minuto. Temperatura axilar de 36.5 a 37.5. Saturación de oxígeno del 90 al 95, ¿no? Inclusive pues hasta 100%. Glicemia capilar de 80 a 125 y escala de Glasgow de 13 a 15 puntos. Es decir, en la selección del paciente clasificado como verde, pues los signos vitales de nuestro paciente van a estar bien, van a estar normales. Ok, entonces la misma guía nos marca algunos ejemplos de situaciones. En los pacientes clasificados como verde nos dice cefalea leve, gastroenteritis sin deshidratación con tolerancia a la vía oral, contusiones menores, contusiones no recientes, patología crónica no agudizada, pacientes recomendados, patologías infecciosas que no requieren hospitalización. Y su área de destino es el área, la sala de espera del servicio de urgencia, hasta que se ocupe el médico y pues tenga tiempo para la consulta. En los pacientes clasificados como amarillo o como urgencia, son pacientes cefalea sin signos neurológicos, déficit neurológico mayor a 6 horas, obstrucción de la vía aérea incompleta, dificultad respiratoria moderada, dolor torácico atípico, dolor abdominal agudo, hematuria franca, deshidratación moderada, trauma menor, hemorragia moderada sin repercusión hemodinámica, pacientes con quemadura menor al 20% de superficie corporal total, efectos secundarios leves a absorción de fármacos y o sustancias. Son algunas de las situaciones pues de las urgencias que nos pueden presentar y que pues el área de destino va a ser el área de observación. Dentro de esta clasificación igual hay como una subclasificación, ¿no? Que ya la vas haciendo o la vas realizando conforme la experiencia. ¿Por qué? Te llegó un paciente con cefalea, pero el paciente refiere 8. Te llegó un paciente con dolor torácico.
Te llegó un paciente que lleva 3 días con diarrea y tiene o presenta una deshidratación moderada. ¿Qué paciente de esos clasificados como urgencias atenderías primero? ¿Qué es lo más urgente? Pues el paciente que te llegó con dolor torácico. Entonces le voy a dar un poquito más de prioridad a ese paciente que me llegó con dolor torácico. El paciente que llegó con cefalea con dolor escala de EVA 8. Ese es el segundo que puedo pues pasar, lo puedo ingresar y pues darle por lo menos un analgésico. Y el paciente que te llegó con diarrea de 3 días de evolución y que te llegó deshidratado, con una deshidratación moderada. Entonces es como una subclasificación que podemos hacer respecto a la valoración del paciente para determinar de los que son clasificados en el mismo criterio, pues con qué rapidez van a ser atendidos pues estos. Y los pacientes en el cual el área de destino es el área de reanimación o sala de trauma choque, pues van a ser aquellos pacientes que llegan con paro cardiorrespiratorio, pacientes que a su llegada vienen con RCP, pérdida del estado de alerta, focalización neurológica, pérdida aguda de la visión, dificultad respiratoria, aguda y o en reposo, dolor torácico y diaforesis, palidez, diaforesis, taquicardia e hipotensión, pulso en extremidad ausente, fría, dolor con cambios de coloración, trauma mayor, hemorragia profusa. Recuerden que hemorragia es mayor a 500 mililitros de sangre, quemadura mayor a 20% de la superficie corporal y su área de destino van a ser pues el área de reanimación o área de choque. Recuerden hacer una valoración completa de lo que es vía aérea, ventilación y circulación, el motivo de consulta y los signos vitales del paciente. Con esos 3 puntos podemos seleccionar de una manera adecuada y se va a poder clasificar el triage o clasificar a los pacientes y por lo consiguiente se va a poder agilizar pues la dinámica y a los pacientes que se encuentran dentro de urgencia. Ahora, el proceso resumido del triage. Aquí les puse una gráfica. Arribo del paciente, realizamos el triage con los criterios antes ya mencionados. Los pacientes clasificados como rojo, pues va al área de reanimación. Una vez el paciente esté en el área de reanimación, pues se referencia a hospitalización, a quirófano, UCI, se va de traslado o inclusive pues al mortuorio. Los pacientes clasificados como amarillo, pues ingresan al área de observación y una vez iniciado su abordaje, pues se hospitalizan, pasan a quirófano, puede que también pasen a UCI porque ese paciente se complicó, se va del traslado o inclusive se va a su domicilio o se referencia a una unidad médico familiar. Y los pacientes clasificados como verde van a la sala de espera, pasan a su consulta y posteriormente pues ya el médico determina si se ingresa a observación, si encontró algún dato alarmante o simplemente se va a su domicilio o se le da cita para seguimiento en la consulta externa. Ese es el resumen de todo el proceso del triage. ¿Dudas del proceso de triage? Ok. Ahora,
existen otras escalas de triage. ¿Alguien conoce alguna otra escala para clasificar o valorar el triage? ¿Alguien conoce? Bueno, existen varias. Tenemos la escala de triage australiano ATS, tenemos la escala canadiense de triage de urgencias CTA, tenemos el triage de Manchester MTS, tenemos el triage modelo integrador del MAC. Estas escalas son escalas pues válidas de utilizar. Son escalas válidas de utilizar. Inclusive hay otras escalas que pues se les hace modificaciones, ¿no? Hay una, puede ser también de triage obstétrico, pediátrico. Entonces estas escalas se modifican de acuerdo a las necesidades de las instituciones y son válidas. Yo me enfoqué en la de la guía de práctica clínica porque en México pues es la bibliografía pues digamos vigente o la bibliografía oficial pues es de las instituciones de salud, pero se puede utilizar cualquier otra de acuerdo a la institución. Inclusive hay instituciones que crean su propia escala o su propio sistema de triage que pues a ellos les funciona y les es útil pues de acuerdo a los pacientes que les llegan. En el caso del ATS, la escala de triage australiano, esta divide a los pacientes en 5 niveles, del 1 al 5, en el cual el nivel 1 representa aquel paciente que es riesgo vital inmediato y propone un tiempo de atención inmediato. El nivel 2, riesgo vital inmediato, la intervención depende críticamente del tiempo, es decir, aquellos pacientes que deben de ser atendidos en un tiempo menor a 10 minutos. Nivel 3, riesgo vital potencial, situación urgente. Este paciente debe ser atendido en menor a 30 minutos. Nivel 4, potencialmente serio, situación urgente, complejidad significativa o de gravedad. Este paciente debe ser atendido en un tiempo menor a 60 minutos. Nivel 5, menos urgente, problemas clínico-administrativos. Aquí propone un tiempo de 2 horas o de 120 minutos para su atención. Hay otra escala, la escala canadiense de triage y urgencia, el cual clasifica a los pacientes en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Nivel 1, área de reanimación o área de choque. Atención, tiempo de atención inmediata. Nivel 2, emergencia. Inmediato, situación médico de enfermería, debe ser atendido en los 15 minutos. Nivel 3, urgente. 30 minutos de tiempo estimado para su atención. Nivel 4, menos urgente. Tiempo estimado para su atención, 60 minutos. Nivel 5, situaciones no urgentes. Tiempo estimado para su atención, 120 minutos. Tenemos otra escala, la de Manchester, o también conocida como MTS. Número, en este caso, pues sería 1, 2, 3, 4 o 5. Nivel 1,
atención inmediata. Color rojo. Color rojo. Tiempo de atención máximo es de 0 minutos. Es decir, que en cuanto llega el paciente al área de urgencias, este paciente pues debe ser atendido. Número 2, muy urgente. Color naranja. Tiempo aproximado o máximo de atención 10 minutos. Número 3, urgente. Color amarillo. Tiempo máximo para su atención 60 minutos. Número 4, normal, color verde y tiempo máximo de atención 120 minutos. Número 5, no urgente, color azul y tiempo máximo de atención 240 minutos. El triage modelo integrador del MAC de igual manera clasifica en 5 colores, 5 niveles. Nivel 1, color azul. Nivel 2, color rojo. Nivel 3, color naranja. Nivel 4, color verde. Nivel 5, color negro. En el azul, pues va en el área de reanimación y ese color, su atención es inmediata. Nivel 2, rojo, emergencia. Es inmediata y 7 minutos para su atención. Nivel 3, color naranja, urgencia, y su tiempo aproximado de atención es en 30 minutos. Nivel 4, color verde, menos urgente, tiempo de atención 45 minutos. Y el 5 es el color negro, no urgente y tiempo de atención 60 minutos. Son los otros tipos de triage o clasificación de triage existentes. Pero ojo, se puede utilizar, les repito, cualquier sistema de triage que tenga la institución en la cual laboramos. Básicamente todas se enfocan o hacen énfasis en la valoración del paciente, una valoración rápida con los signos vitales del paciente. Inclusive hay clasificaciones de triage en el cual incluyen un color negro, pero lo incluyen como pacientes que llegan pues literalmente sin signos vitales o llegan directo ya los pacientitos pues ya están pues muertos esos pacientitos, ¿no? Entonces, les repito, depende de la institución y los directivos de cada institución. Quisiera que me hicieran unos comentarios, por favor, de qué sistema de triage utilizan en su hospital. Porfa, si laboran en los hospitales, ¿qué sistema de triage tienen en sus hospitales o cuál es el triage que utilizan? En el hospital donde laboro es el de la semaforización de rojo, amarillo y verde. Y gracias, Aide. ¿Alguien más? Igual yo donde laboro es amarillo, rojo y verde. Básicamente el que les describí, ¿no? Amarillo, rojo, verde. Sí, es ese. ¿Alguien más? Bueno, en todas las instituciones de salud, pues es válido, les repito, establecer o seguir la que la institución avale.
pero no olvidarnos de que el objetivo principal pues es la clasificación adecuada de los pacientes. No olvidarnos también pues de la información que le vamos a proporcionar a nuestros pacientes, de esa información que pues todos los pacientes tienen que recibir antes de ingresar al servicio para saber el por qué y el cómo y además el tiempo de espera estimado. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a poner una pequeña tablita en la cual paciente A, paciente B y paciente C. El paciente A es un paciente que te llega por, ¿qué les gusta? Es un paciente que te llega por cefalea intensa de 9 de 10. Pero esa cefalea lleva 2 días de evolución. Y además el paciente te presenta fiebre de 37.5 con signos de resto de signos vitales, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 18, saturación de 95%. Paciente masculino de 30 años de edad. Paciente B. Su motivo de consulta es dolor, paciente B, reducción del nivel de conciencia. Es decir, te llega con un Glasgow de 13 puntos. Signos vitales, frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 12, temperatura de 36, saturación de 89%, glucosa de 60 y es un paciente adulto adulto femenino de 70 años de edad. Y paciente C, un paciente que llega con dolor torácico, con irradiación a mandíbula y brazo izquierdo, con los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 10, temperatura de 36, tensión arterial de 180 sobre 120. Saturación de 85%. Aquí me faltó presión arterial. PA de 90 sobre 60. Y aquí presión arterial de 130 sobre 80. ¿Qué paciente pasaría en emergencia, en urgencia? ¿Y qué paciente pasaría pues como urgencia no calificada?
Para mí la emergencia sería el dolor torácico, el C, luego el urgente, el B y posteriormente el A, según yo. Ok, muy bien, Aide. Es correcto. ¿Alguien más? Dice urgencia no calificada, B. A, urgencia no calificada. B, urgente. Y C, emergencia. Así es. Gracias por sus comentarios. De esos tres, el paciente que pasaría como emergencia, pues es el paciente con dolor torácico, con relación a mandíbula y brazo izquierdo. El paciente que pasaría como urgencia sería el paciente que tiene una reducción del nivel de conciencia de Glasgow de 13. Y como paciente con urgencia no calificada, pues sería aquellos pacientes, ese paciente que llegó con cefalea intensa, a pesar que te llega con una cefalea intensa, pero no presenta ningún otro dato de alarma, ¿no? A excepción de la temperatura que está a punto de entrar a fiebre, ¿no? Y pues presenta ahí una leve febrícula. Pero visualmente, pues el paciente se encuentra estable. El B, pues tiene su disminución de la glucosa, disminución del oxígeno y pues su edad y su presión arterial. Pero su presión arterial, pues hasta cierto punto es normal por la edad. Y el paciente C, pues por sus datos clínicos y signos vitales, tiene que pasar al área de emergencia. Bueno, entonces, pues sería todo de mi parte, compañeras y compañeros. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna duda. No, todo bien. Pues sería todo de mi parte. Maestro Abel, ¿se encuentra usted por aquí? Creo que no se encuentra. ¿Algún comentario? Bueno, asistente virtual, ¿se encuentra usted? Sí, maestra, muchas gracias por su ponencia de esta tarde y si los participantes tienen alguna duda o pregunta o comentario que quieran hacer y si no, pues damos por finalizado el curso de esta tarde. Creo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por todo, maestra, y pues sería todo y damos por finalizado el curso de esta tarde. Bonita tarde, noche.